Hola, hola amigos, hola iglesia. Como sabéis, estamos haciendo una serie de vídeos bajo el título Vale la pena creer en Dios. Hoy es el cuarto y tendremos un quinto para terminar esta serie. Y la idea era poder explicar de manera un poco resumida lo que para nosotros como cristianos evangélicos es la esencia de nuestra fe, qué es lo que quiere decir para nosotros creer en Dios, conocer a Dios, qué es lo que Dios ofrece al ser humano, qué clase de vida podemos encontrar en una relación personal con Él. Así que vamos a continuar. Hasta ahora hemos visto que Dios se ha revelado, se ha dado a conocer al ser humano a través de la Biblia y a través del mensaje de Jesús. Hemos visto que eso Él lo ha hecho para que podamos creer en Él, confiar en Él, conocerle y llegar a una relación íntima y personal que en la Biblia se expresa en términos de esa adopción. O sea, Dios nos ofrece adoptarnos para que podamos ser sus hijos y vivir en esta vida y en la otra como hijos suyos. También hemos visto que el ser humano se resiste a esa oferta. A pesar de que es una oferta buena, basada en el amor, el ser humano se resiste porque no nos acaba de convencer, porque preferimos vivir sin tener en cuenta realmente a Dios para ser nuestros propios dioses, para poder hacer nuestra vida como nosotros queramos, como nosotros creamos. Y también hemos visto que esa ruptura con Dios, que la semana pasada, no, perdón, en el vídeo anterior hemos visto allí con Adán y Eva, ¿no? Esa ruptura con Dios, esa decisión trajo consecuencias desastrosas para el ser humano. Así que hoy vamos a hablar de eso, precisamente, de las consecuencias de esa decisión en Adán y Eva, pero en el ser humano en general, de vivir una vida independiente de Dios, de espaldas a Él. Un poco de este tema podréis encontrar en otro vídeo, también en nuestro canal de YouTube, un vídeo que también es de un servidor, de fecha 24 de mayo de 2020, sobre la doctrina de la justificación. Quizá allí hay otros datos que pueden servir para la reflexión. Continuando con nuestra serie, hemos estado viendo que Dios se ha revelado en la Biblia como un Dios de amor, como un Dios que ama y que ese amor lo expresa en esa oferta de adoptarnos como hijos, entre otras cosas. Pero hoy vamos a entrar en una parte de Dios, del carácter de Dios, de los atributos de Dios o características de Él, que quizá nos cueste más o no entendamos o no nos gusten tanto. Tenemos que recordar, como vimos en el vídeo anterior, que Dios es el origen de todas las cosas. Él es el creador del universo, Él es autor de la vida. Que por lo tanto, tiene ese título, no solo tiene título de padre que ama, tiene título de creador. Y por lo tanto, eso conlleva otro título, que es el de Señor. Él ha creado el mundo, al ser humano, y es el Señor de todo, es el dueño, es el jefe. Es como, aunque es un ejemplo malo, pero bueno, Bill Gates o cualquier otro empresario mundialmente conocido que ha creado su propia empresa y es el jefe, ¿no? Algo así. Y ahora que hemos visto que el ser humano en su día, pero hoy también, prefiere vivir su vida sin tener en cuenta a Dios, podemos entender que esa decisión afecta tristemente y terriblemente a la relación con Dios. Pero es que además de ese título de creador y de Señor, Dios tiene otro título o otra característica en su ser, que es el de juez. Y ahora que conocemos el mal, porque la Biblia describe el mal del ser humano como esa actitud de rechazo a la soberanía de Dios,
podemos entender también que eso ha generado maldad en el corazón del ser humano, y podemos entender que ese juez, que es Dios, ha de juzgar esa maldad. Dios no podría ser un Dios justo si frente al mal que hay en el ser humano mira para otro lado. Si frente al egoísmo, al orgullo, a los crímenes, al asesinato, al robo, pero también al hecho de pasar de él olímpicamente, él mire para otro lado. De hecho, no nos gustaría que un juez, viendo la maldad, el delito en general, mirara para otro lado. Y Dios tampoco lo hace. Es cierto que Dios es Padre, nos ama, te ama, más que nadie, diríamos nosotros, pero también mira el mal y juzga el mal y condena la maldad del ser humano. Así que vamos a entrar en una reflexión hoy que es más difícil de aceptar en general, pero que es imprescindible para llegar a estar en paz con Dios, con su justicia, pero también para ver la increíble grandeza del amor de Dios, que eso lo veremos en el siguiente vídeo, analizando la solución que Dios ofrece frente a la condena que el ser humano merece por su maldad. Es que la calidad del amor en general que tenemos hacia otros se demuestra especialmente en la forma que tratamos su maldad. Podemos dar pasos hacia la ruptura y a veces no queda otra, pero ese amor de alto voltaje, de quilates, de muchos quilates, también puede llevar a un sacrificio propio buscando la reconciliación. Y eso es lo que Dios ha hecho con un ser humano que ha querido y que lo hace aún dar la espalda a Dios. Lo veremos en el próximo vídeo. La decisión del hombre y la mujer, como vimos en el vídeo anterior, trae consecuencias desastrosas. Así de forma muy rápida, si volvemos al capítulo 3 de Génesis, que es un capítulo muy importante, como dijimos, igual se presta a crítica y a no darle importancia, pero en él encontramos los elementos que explican el origen de la maldad en el corazón del ser humano y las consecuencias que eso ha traído. Fijaos, no vamos a ir leyendo todos los versículos porque quisiera pasar rápido por este punto, pero de entrada, por ejemplo, a Adán y Eva, que habían estado desnudos en esa etapa de inocencia, vemos que en el versículo 7 del capítulo 3 dice que fueron abiertos los ojos de ambos después de comer de ese fruto prohibido y se dieron cuenta que estaban desnudos y se taparon, se hicieron con hojas de higuera unos delantales. Así que vemos la primera consecuencia, se esconden de Dios. Perdón, se esconden de Dios no. Se necesitan tapar, necesitan cubrir un poco aquello que les recordaba su culpa. En segundo lugar, se esconden de Dios. Esto sí, versículos 8 al 10, quizá es la parte que ahora nos interese más, porque dice que oyeron la voz de Dios después de haber desobedecido, y dice que en el versículo 8 el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Pero Dios insiste y los busca. ¿Dónde estás tú?, pregunta Dios al hombre. Versículo 10. Oí tu voz, dice Adán, en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dice, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Luego seguimos. Fijaos que la segunda consecuencia grave, importante, y que hoy permanece, es el hecho de que el hombre, que había sido creado por Dios a su imagen y semejanza, sufre una ruptura, se estropea la relación entre el hombre y Dios. Hasta el día de hoy eso es así. Luego vemos algo muy curioso, y es que cuando Dios le pide
responsabilidades al ser humano, Adán contesta ante la pregunta, pues la mujer que me diste, versículo 12, por compañera me dio del árbol y yo comí, ¿no? Como echando la culpa a la mujer. Y la mujer contesta a Dios cuando le pide explicaciones, pues que la serpiente me engañó y yo comí. Así que esto también es bastante actual, que nos echamos las culpas los unos a los otros de lo que hacemos mal, o el hecho de que nos cuesta mucho asumir la responsabilidad de nuestros errores, y en este caso en particular el error de nuestra desobediencia ante Dios. Hay otras consecuencias aquí en este capítulo 3, se habla de que la tierra está maldita, versículo 17, la tierra será maldita por tu causa, dice Dios al hombre y a la mujer. O, por ejemplo, se habla del dolor, el dolor con el que comerás de ella todos los días de tu vida, versículo 17, o el dolor, versículo 16, con el que la mujer parirá. Entonces vemos el origen del sufrimiento, el dolor lo asociamos al sufrimiento humano, y vemos que en toda esa historia, como consecuencia de esa decisión, el sufrimiento empieza en la tierra a partir de ahí. Y finalmente, algo muy triste, y que quizá se corresponde más con ese carácter soberano y de juez de Dios, Él los tiene que expulsar del lugar donde los había dejado como administradores de toda la tierra. Dice que los sacó, versículo 23, del huerto, y versículo 24, que los tuvo que echar. Qué duro para un padre que un hijo haga algo tan grave que tenga que expulsarlo, ¿no? Tiene que ser muy grave la ofensa para un padre para que eso llegue a ser así. Finalmente, como consecuencia también de aquella decisión, notamos, pero ya no en ese capítulo 3 de Génesis, sino un poquito más adelante, en el Nuevo Testamento, en Romanos 1, 28 hasta el 32, allí dice que esa decisión del ser humano de no tener en cuenta a Dios ha traído otras consecuencias, aparte de las que hemos mencionado. Y es una lista muy larga de cosas malas que hacemos los hombres y las mujeres. Por ejemplo, dice el versículo 28, y como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y fijaos la lista, están llenos, el ser humano que no quiere tener en cuenta a Dios está lleno de injusticia, fornicación, que es inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, somos, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y esta es solo una lista. Pero seguramente estarás de acuerdo que esto forma parte del ser humano. No todo el mundo tiene todo, pero tenemos envidia, codicia, matamos, hay injusticia, hay soberbia, etcétera, etcétera. Y todo tiene su origen en esa decisión de no tener en cuenta a Dios. Y fíjate, si es verdad lo que estamos diciendo, lo que dice la Biblia, debería de ocurrir algo cuando hacemos lo contrario. Es decir, si no tener en cuenta a Dios trae el mal o las maldades, si tenemos en cuenta a Dios y empezamos a escuchar su voz, a mirar en la Biblia cómo nos tenemos que comportar, etcétera, etcétera, lo que va a ocurrir es que las maldades van a menguar en nosotros. Por lo tanto, el que robaba ya no robará, el que mentía ya no mentirá, el que dice tacos ya no los dirá, etcétera, etcétera. Pero estas son unas consecuencias, pero hay otras consecuencias que quizás son las más difíciles de aceptar en este asunto de la relación con Dios. Dios es juez, y en ese texto que no hemos acabado de leer, en Romanos 1, 28 al 32, acaba diciendo lo siguiente. Dice, después de la lista que hemos leído, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen. Es decir,
el mal en el ser humano, Dios, hemos dicho, como juez lo juzga, no puede mirar para otro lado. Y no solo lo juzga, sino que lo condena. Y esa condena, es difícil de decir esto, pero es la muerte. Y uno puede decir, ostras, ¿cómo se pasa Dios? Qué cruel es. Y es una opinión que podemos tener lógicamente. Pero eso es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que le dijo a Adán y Eva a Dios cuando les dijo, no comáis de ese fruto, porque el día que de él comiereis, moriréis. A nosotros nos puede parecer muy duro el juicio o la condena de Dios, pero eso es lo que la Biblia enseña y nosotros no podemos decir otra cosa. Nos gustaría, y normalmente a la gente le gusta suavizarlo y decir, bueno, al final Dios nos perdonará a todos y va, y no pasa nada, todos hacemos algo malo, lo bueno que hacemos compensa lo malo y al final iremos todos al cielo y aquí y ya está, ¿no? Pero aquí tenemos un problema con la justicia divina, que es lo que nos plantea estos textos, y lo interesante es ver en el siguiente vídeo que haremos cómo Dios ofrece una solución para esto. Dice que en Romanos, donde estábamos leyendo, en el capítulo 3 y versículo 23, dice que todos hemos pecado. Es decir, no hay unos que sí y unos que no. Todos hemos pecado, todos tenemos un problema con la maldad. Todos tenemos poco amor a Dios, o egoísmo, o orgullo, o lo que sea. Todos. Y estamos destituidos de la gloria de Dios, apartados, expulsados del lugar donde está Dios, porque Dios es luz, Dios es santo, Dios es juez, Dios no puede estar conviviendo con la maldad del ser humano. Y como hemos dicho también, encontramos en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Lo que le había dicho Dios a Adán y Eva. Segunda de Tesalonicenses 1 dice que los que no conocieron Segunda Tesalonicenses 7 dice que los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día, cuando Jesucristo venga, se refiere a eso, para ser glorificado con sus santos y para juzgar. Algún día Jesús viene para juzgar en ese juicio. Y lo que vemos es que si no hemos solucionado nuestro problema con la justicia divina, todos y cada uno de nosotros, seamos de la religión que seamos o no seamos religiosos, da igual, sufriremos pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aunque esto es un poco difícil de aceptar o de entender, tampoco es tan complicado, porque realmente lo que nos está diciendo ese texto es que si a nosotros no nos interesa Dios, ni queremos saber nada de Él en esta vida, no creemos en Él, no confiamos en Él, no aceptamos su oferta de amor, de adoptarnos, no nos interesa vivir una vida como a Él le agrada o con Él, en esta vida, pues tampoco tiene sentido que en la otra vida, después de esta vida, después de morir, cuando vamos a la otra vida, vamos a estar con Él, ¿no? Al final, lo que está diciendo ese texto es que vamos a estar viviendo excluidos de la presencia de Dios. Entonces habrá quienes estén con Dios en esa otra vida y habrá quienes no estén con Dios, pero los que no están con Dios es porque ellos no han querido estar con Dios. Y por lo tanto tampoco han prestado atención a todo esto que la Biblia enseña. Hay un problema más aquí, y es que según la Biblia, Romanos 3:20 dice: por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. Es decir, que hay un problema añadido, y es que ese problema con la justicia de Dios no se puede resolver por mucho que tú y yo hagamos cosas buenas, cumplamos otros puntos de la ley de Dios. Dicho de otra manera,
hacemos cosas buenas, todos los seres humanos. Hemos hablado de la maldad del ser humano, pero también es verdad que hacemos cosas buenas en el ser humano. Lo que dice la Biblia es que por mucho que hagamos cosas buenas, o grandes sacrificios, etcétera, etcétera, Dios no puede perdonarnos lo malo, porque según la ley, según su ley, el pecado o la maldad se juzga y se condena. Y eso es lo que dice la Biblia, con lo cual estamos ante un problema sin aparente solución. Es más, incluso aunque uno se arrepienta, por ejemplo, pues de haber dicho algo feo a tu esposa o tu esposo, o hayamos hecho algo feo en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, y nos arrepintamos delante de Dios, tampoco Dios nos puede perdonar. Esto puede parecer raro decirlo así, pero es cierto. El arrepentimiento evidentemente es necesario, pero Dios no te va a perdonar porque tú te arrepientas. Dios no nos puede perdonar porque hayamos hecho otras cosas buenas aparte de esa mala. Se ha de cumplir la ley. Imagínate que hay esto lo hemos puesto en ese otro vídeo de la justificación, el ejemplo simple, ¿no? Que detienen a un violador o a una persona que ha hecho un delito muy grave y el juez le dice, bueno, te perdono porque como has estado apuntado en una ONG 5 años, has hecho el bien, pues eso te compensa lo otro. Bueno, no nos gustaría ese tipo de justicia. Nos gustaría que se cumpliera la ley independientemente de si esa persona ha hecho algo bueno o no en su vida. Y si la ley dice que por violar a alguien pues le corresponden 10 años de cárcel, diríamos pues que cumpla su condena. O incluso, aunque se arrepintiera, la ley también se cumpliría. El juez no podría decir, ah, vale, pues si te arrepientes te perdono. No podría decir eso. Se cumpliría la ley. Así que eso nos sitúa en un final de este vídeo, pues con un problema. Tenemos un problema con la justicia de Dios y no podemos hacer nada nosotros para resolverlo. Así que en el próximo vídeo y último vamos a ver qué es lo que Dios propone como solución para poder hacer aquello que Él nos dijo en el segundo vídeo que quería de nosotros, es decir, adoptarnos, ser sus hijos, pero que ahora este problema con la justicia divina impide que pueda ocurrir. Bueno, pues vamos a ver en el siguiente vídeo qué es lo que Dios ha hecho, porque nos ama tanto, 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 que quiere resolver el problema de su justicia. Vamos a ver qué es lo que Él ha sido capaz de hacer para conseguir nuestro perdón.